A todas y a todos. Vamos a comenzar la rueda de prensa sobre el 9º aniversario de los acuerdos de paz en Colombia. Las personas que intervendrán son, en primer lugar, Irene Montero, secretaria política de Podemos y eurodiputada del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. A continuación, Alejandra Miller, directora general de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización del Gobierno de Colombia. Y, por último, Pastor Alape, miembro del equipo negociador y de la Dirección General de las FARC-EP, también miembro de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo. Después de sus intervenciones pasaremos a las preguntas, tanto de los y las periodistas que estén en sala como quienes estén siguiendo la rueda de prensa en línea. Antes de presentar sus preguntas, sí que les pido que digan su nombre y el medio para el que trabajan. Cuando quieras, Irene. Perfecto, pues muchísimas gracias, Bea. Hoy, como saben, hemos tenido un encuentro intenso y fructífero con motivo del 9º aniversario de la firma de los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Como saben, los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, son históricos, lo son para el pueblo colombiano, pero también son un ejemplo para todos los pueblos del mundo y se encuentran, como saben, entre los acuerdos de paz más ambiciosos que se han firmado nunca. Yo creo que las dos lecciones más importantes que nos deja este proceso de paz, estos acuerdos y este proceso, es lo primero, que la paz es un camino, es una construcción colectiva, popular, profundamente humana y que es, por tanto, un proceso y no una coyuntura. Es un proceso que todavía hoy se está construyendo. Y la segunda lección, igual o más importante si cabe, es que la paz es un proceso que no termina hasta erradicar las causas sociales, económicas que generan sufrimiento y que generan también los conflictos armados. Paz significa justicia social, derechos y vidas dignas y libres de violencias para todas las personas. Me van a permitir también que reconozca al Gobierno del presidente Gustavo Petro, porque aún con enormes dificultades, con enormes tareas pendientes, tiene un compromiso firme con la paz total en Colombia. No lo tuvo el Gobierno de Duque de esta manera cuando pudo también implementar los acuerdos de paz, y también es un Gobierno que está comprometido con los derechos y con el bienestar del pueblo colombiano y con todos los pueblos del mundo. Ahora mismo Colombia es una referencia de dignidad para toda la humanidad, también lo está siendo en la lucha contra el genocidio contra el pueblo palestino y, por tanto, creo que es importante reconocer a esos países que, como les decía, son una referencia de dignidad para toda la humanidad y que nos permiten a todos los pueblos del mundo seguir soñando con que un mundo más justo y más digno y con derechos para todos y todas es posible. Este proceso de paz es evidente que enfrenta también desafíos, de ello hemos podido hablar largo y tendido en esta mesa. El principal de todos ellos es que la violencia aún no ha desaparecido, que hay comunidades enteras que permanecen desplazadas o con presencia de grupos armados y lideresas y líderes sociales amenazadas, silenciadas, asesinadas también excombatientes que están sometidos a riesgos inaceptables y más de 470 asesinados y, por tanto, la violencia aún no ha desaparecido. Hay que abordar este reto y también continuar cerrando esas brechas de desigualdad que crean los conflictos y cumpliendo, implementando este acuerdo especialmente para aquellas poblaciones como las personas LGTBI, las poblaciones indígenas, también para las mujeres, también para los excombatientes, donde el acuerdo tiene un ritmo de implementación más lento. Por eso, la mayor responsabilidad con la paz pues es hoy fortalecer esa implementación del acuerdo. Europa tiene tareas, que yo creo que es la parte que a nosotras nos toca reconocer. Es fundamental que Europa mantenga y refuerce el apoyo político y también el apoyo económico a este proceso de paz y también que reconozca su responsabilidad en el mantenimiento de la paz a nivel internacional en Colombia y ante todos los conflictos armados del mundo. Tienen, por tanto, nuestro compromiso, lo saben Alejandra y Pastor, para mantener ese acompañamiento internacional del proceso, para proteger sus esfuerzos de paz, para que se garanticen los derechos de las víctimas y también los derechos sociales y políticos, que son la base de una paz justa y duradera. Y, si me permiten, me gustaría terminar señalando una cuestión de máxima actualidad que tiene que ver con el mantenimiento de la paz en el mundo. Es inadmisible que Estados Unidos esté amenazando con una invasión militar a Venezuela.
Nada justifica una agresión ilegal de este calibre, nada, absolutamente nada. Europa ya es cómplice con Estados Unidos del genocidio contra el pueblo palestino y no puede serlo también de la invasión de Venezuela. La Unión Europea tiene la obligación legal de rechazar estas violaciones del derecho internacional por parte de Estados Unidos. Y es que resulta que el mismo Donald Trump, que mata a jóvenes y bombardea barcos en el Caribe, que amenaza a Colombia, a Venezuela, a México con la excusa del narcotráfico, acaba de anunciar que va a indultar al expresidente de Honduras, que fue condenado a 45 años de cárcel precisamente por narcotráfico, porque no le importa el narcotráfico, le importa el petróleo. Hablamos de narcotráfico, hablamos de drogas. Han sido las grandes farmacéuticas estadounidenses las principales responsables de la grave crisis del fentanilo en Estados Unidos. Empresas farmacéuticas que hacen donaciones a candidatos del partido de Donald Trump. La ONU ha documentado que empresas y bancos de Estados Unidos son parte fundamental del lavado de dinero que viene del narcotráfico. La desigualdad, la pobreza y la falta de acceso a la sanidad pública en un país tan rico han convertido a los Estados Unidos en el principal demandante de drogas del mundo. Y precisamente ahí también Europa tiene que mirarse a sí misma, porque somos también uno de los principales polos de demanda de las drogas en el mundo. Los grandes responsables del narcotráfico no van en lanchas en el Caribe, sino que se pasean por las mismas fiestas a las que asiste Donald Trump. Y, por tanto, el verdadero motivo, y hay que decirlo, por el que Donald Trump despliega al ejército estadounidense en el Caribe amenazando a Colombia, a Venezuela, a México, es que quiere el petróleo de Venezuela, quiere la riqueza de Colombia, la riqueza de México, y someter al Caribe, también a Cuba, como su patio trasero, como lleva intentando desde hace décadas con ese bloqueo criminal que también ejerce contra el pueblo cubano. En concreto, las amenazas de intervención militar contra Venezuela por parte de Estados Unidos, el cierre de su espacio aéreo, son una clara violación del derecho internacional. Es sencillamente ilegal. Entonces, exigimos a la Unión Europea actuar con todas las herramientas a su alcance para garantizar la normalidad de las relaciones entre la Unión Europea y Venezuela, también con todos los países del Caribe, incluyendo la normalización de los vuelos a Venezuela por parte de las compañías europeas. Ni Iberia, ni Air Europa, ni ninguna compañía aérea debe obedecer órdenes ilegales como las que está dando Estados Unidos. Y también que la Unión Europea exigimos que actúe para impedir esta agresión ilegal que Estados Unidos pretende lanzar contra Venezuela. Trump es el mayor peligro para la humanidad. Europa no puede seguir siendo por más tiempo amiga, cómplice, socia de este delincuente, porque, como les decía, nuestro apoyo a Estados Unidos nos convierte en cómplices de sus crímenes contra la legalidad y el derecho internacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, parlamentaria, por este espacio. Yo quisiera dejar básicamente como 3 ideas. La primera es que efectivamente estamos conmemorando los 9 años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, un acuerdo que trajo esperanza al país, pero que lamentablemente su falta de implementación durante los gobiernos anteriores al del presidente Petro, pues llevó a que muchos territorios nuevamente hoy vivieran la guerra. La no implementación del acuerdo hizo que el Estado no llegara a esos territorios que habían sido excluidos, marginalizados históricamente de la construcción de nación, y es allí donde se rearman nuevos grupos que hoy nuevamente pues han traído muchísima violencia en vastos territorios. Por eso, un primer punto que me parece importante resaltar es la necesidad de que Colombia siga persistiendo en la construcción de la paz, en la necesidad de seguir negociando, dialogando con diversos grupos que han aparecido después del acuerdo de paz y cuya única posibilidad que tenemos realmente de derrotarlos es a través del diálogo y la negociación. Ya en Colombia hemos probado la fórmula de más guerra para acabar con la guerra y no ha funcionado. Tuvimos más de 60 años de guerra y solamente la negociación con las antiguas FARC, que era la guerrilla más grande del continente, logró efectivamente poner fin.
Así que el respaldo a la paz total es necesario porque, y este es el segundo punto, necesitamos implementar el acuerdo de paz. Este gobierno, el gobierno de Colombia, del presidente Petro, es el gobierno que más ha avanzado en la implementación del acuerdo de paz. En la reforma agraria, que es el punto 1 del acuerdo de paz, pasamos de 16.000 hectáreas distribuidas al campesinado en gobiernos anteriores a 800.000 hectáreas redistribuidas en este gobierno. Y creo que ese es solamente uno de los puntos que muestran la voluntad y la decisión política de implementar el acuerdo. Pero sin duda, si no avanzamos en la paz total, en la paz con todos estos otros grupos que están en los territorios, va a ser cada vez más difícil implementar el acuerdo de paz. Así que necesitamos que confluyan las dos cosas. Por un lado, seguir avanzando en las negociaciones, los diálogos y el respaldo a la paz total, pero también en la implementación, porque se necesitan la una a la otra, son complementarias. Entonces, este gobierno sigue comprometido con la implementación del acuerdo de paz. Tenemos retos importantes, ya lo decía la parlamentaria. Uno es el tema de la seguridad de los y de las firmantes del acuerdo de paz. 480 han sido asesinados. Y eso, digamos, es tal vez el reto más importante que tiene el Estado colombiano, pero también eso está asociado no solamente a los temas de estigmatización, sino también a las mismas condiciones de seguridad en los territorios que existen hoy. Y por eso, entonces, nuevamente, la paz total y la implementación del acuerdo se complementan. Y por último, yo creo que decir que es muy necesario plantearle a Europa algunos aspectos. Uno, ya lo dije, respaldar los diálogos y la paz total. Necesitamos acompañamiento político, necesitamos acompañamiento económico, sin duda, pero el respaldo político a los diálogos, a la negociación, realmente son fundamentales y creo que este escenario es vital para que desde Europa sigamos pronunciándonos a favor de la paz en Colombia. Dos, acompañar y respaldar la implementación del acuerdo de paz. Lamentablemente, acabamos de vivir, lo venía conversando ahora, Pastor, acabamos de vivir un recorte que hace el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a la tarea de la misión de verificación del acuerdo de paz en Colombia. Y eso significa, por supuesto, mayores dificultades para el proceso mismo de implementación. Es fundamental que los países europeos que hacen parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigan respaldando a Colombia en términos de la implementación y en lugar de recortar el mandato de la ONU, pues deberían no solamente mantenerlo, sino ampliarlo aún más. Entonces, el respaldo político a la implementación del acuerdo de paz es fundamental. Tres, ya lo decía también la parlamentaria Irene, estamos viviendo un momento difícil en Colombia, en Venezuela, en México, pero creo que en América Latina. Es decir, la injerencia del gobierno de Estados Unidos en la democracia, en las democracias latinoamericanas, realmente es impresentable. Y se está dando no solamente por la vía de la agresión y de las amenazas militares, sino también a través de meter sus manos en las democracias, en los procesos electorales latinoamericanos. Y eso realmente es muy, muy grave, porque tiene que ver, por supuesto, con los recursos naturales que tenemos, la Amazonía, que produce agua, el petróleo, por supuesto, el oro seguramente, pero también, por supuesto, con las concepciones ideológicas que hay detrás de quienes hemos venido tratando de trabajar y de fortalecer la democracia justamente a través de los procesos de paz y de negociación. Así que es de verdad importante para Colombia, pero para el mundo entero, que Europa rechace la injerencia de los Estados Unidos en la autodeterminación de los pueblos y de las naciones. Y cierro diciendo que creemos que es fundamental para la paz en Colombia que Europa y que desde este escenario se respalde también al presidente Gustavo Petro. Es absolutamente absurdo, injusto, grosero que haya sido incluido, por ejemplo, en la famosa lista Clinton, cuando su historia de vida, de lucha, ha sido realmente por la paz, contra el narcotráfico, contra las mafias que se han afincado en el poder colombiano históricamente y que hoy, dados justamente los intereses de un sector de la oligarquía y de las élites políticas colombianas, aliadas, por supuesto, con el gobierno de Donald Trump,
tenga, digamos, el presidente Petro los problemas de reputación, de nombre, que me parece injusto, como repito, y que nos parece realmente una injerencia absolutamente indebida. Necesitamos que Europa respalde la democracia y que respalde al presidente Gustavo Petro. Gracias. Muchas gracias, eurodiputada Irene Montero, por esta posibilidad de hablarle a este Parlamento y desde aquí a la Unión Europea para presentar nuestra gratitud por el acompañamiento que ha hecho del acuerdo de paz. Quiero rectificar desde aquí que si no hubiese sido por el acompañamiento internacional, el acuerdo de paz de Colombia no hubiera mantenido en su acción de implementación durante estos 9 años. Entonces, desde aquí quiero aprovechar esta invitación para agradecerle a la Unión Europea por este acompañamiento y, por supuesto, que sumarnos hoy más a los sueños de que la comunidad internacional abogue por la paz del mundo, por la paz del planeta. Necesitamos extender la existencia en este planeta y necesitamos más acciones de paz con la humanidad, más acciones de paz con el medio ambiente, más acciones de paz con la naturaleza. No solamente mirarnos nosotros, sino mirarnos nuestro entorno. Y América Latina tiene todavía mucho que dar para la preservación de la paz mundial. Por eso es tan grave esta injerencia de Estados Unidos en nuestra América. Por eso es tan importante que el mundo transmita mensajes a la locura que está sometiendo Estados Unidos, violando todas las normas internacionales, poniendo el derecho internacional humanitario en discusión peligrosa de que aquí no vale nada, sino que vale el más poderoso. Sabemos que cuando el mundo está en crisis y cuando los imperios tienen crisis, pues por supuesto que actúan de manera desesperada, pero esto no puede llevarnos pues a liquidar las democracias en América Latina. América Latina necesita fortalecer sus democracias, necesita una diplomacia de mayor soberanía, necesita una diplomacia de mayor independencia y efectivamente lo que está ocurriendo es muy riesgoso. Es decir, no puede repetirse lo que estamos viendo en Palestina. Es decir, la esperanza no puede acabarse, la esperanza no puede enterrarse, no puede sepultarse con el dolor de los niños, no puede sepultarse con morir, dejar morir, asesinar las posibilidades de un futuro cierto. Y América Latina hoy tiene ese riesgo. Entonces no es solamente Venezuela, no es el presidente Maduro, no es el presidente Petro, es el conjunto de la comunidad de pueblos de América Latina. Entonces, desde este Parlamento, con nuestra experiencia de paz, de construir en estos 9 años un camino que indica que sí es posible ponernos de acuerdo para desmontar las dinámicas violentas, las dinámicas de las armas, las dinámicas de la guerra. Llevar la guerrilla más antigua del continente americano y más grande a tomar la decisión política de dejar la lucha armada demuestra que sí podemos avanzar en otra construcción diferente a las imposiciones a partir de tender puentes para poder conversar. Lo que estamos mostrando es que cuando el diálogo se vuelve el centro, cuando la conversación es el centro de cualquier dificultad, podemos aportarle a la construcción de civilización. Entonces venimos a abogar por que la civilización siga creciendo y que la barbarie cese y que la barbarie sea derrotada. Muchas gracias. Vale, pues nada, muchísimas gracias. Desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas, entonces disculpamos tanto a quienes estáis en sala como a quienes están en línea. Los servicios del Parlamento nos dejan continuar. Hemos agotado el tiempo, pero ahora cuando bajemos podemos seguir comentando y para quienes estén en línea pueden ponerse en contacto con nuestro servicio de prensa. Muchas gracias.